Primero saludar a todos los asistentes y daros las gracias por asistir a este tercer webinar del ciclo de conferencias de ciclo de investigadores en ciencia del patrimonio de la PTI País, de la plataforma temática interdisciplinar Patrimonio Abierto, Investigación y Sociedad. Como sabéis, el objetivo de este ciclo de webinars es mostrar las investigaciones más aplicables a la práctica de la conservación, de la investigación, de la gestión y disfrute del patrimonio cultural, como ponemos en esto, realizadas por y para los investigadores y profesionales de la ciencia del patrimonio. Como sabéis, este es el tercero de los seminarios que organizamos dentro de este ciclo y en este caso corre a cargo de Natalia Pérez Ema del Instituto de Geociencias, que nos va a hablar de la evaluación de las intervenciones de restauración en patrimonio pétreo arqueológico. Antes de que mi compañera y coordinadora de la PTI, Mónica, pase a presentar ya a Natalia, anunciaros ya, comentaros que el próximo webinar está también ya casi cerrado, correrá a cargo de Teresa Molina y os lo anunciaremos convenientemente. Las fechas y días más o menos se mantendrán igual, será algo parecido hacia el final del mes de febrero, pero ya os enviaremos todos los detalles por los medios habituales por los que os habéis enterado de todo esto. Sin nada más, pues Mónica, te paso la palabra. Gracias, Emilio. Buenas tardes a todas y a todos. Y nada, para mí pues es un placer presentar hoy a Natalia, que se ha dejado engañar muy amablemente. Y yo creo que os va a gustar mucho la presentación porque Natalia reúne, pues por su formación, ella es restauradora, arqueóloga, doctora en arquitectura, reúne lo que es el conocimiento de los materiales, no solamente arqueológicos, iba a decir su pasado arqueológico, no, por su formación arqueológica, sino ella hizo la tesis en nuestro grupo y bueno, ha conocido todo tipo de materiales pétreos y sobre todo, siempre digo que ella es una experta en técnicas portátiles y no destructivas porque en su tesis utilizó pues prácticamente todas las que había en el laboratorio, que llegó un momento que yo le dije que las conocía mejor que yo. Y por eso creo que va a ser una buena muestra de lo que es que no nos cansamos de repetir, la ciencia del patrimonio, ¿no? Abordar de una forma científica la conservación y restauración del patrimonio. Y para no quitarle más tiempo, pues Natalia, cuando quieras. Nos silenciamos todos, Muchas ¿no? gracias, Emilio y Mónica. ¿Me oís bien todos? Así con dos cabezas que vea sintiéndome, ¿vale? Vale, gracias. Pues bueno, creo que Mónica ha dicho todo sobre mi formación y especialización, así que bueno, paso directamente a la charla. Voy a compartir pantalla, si os parece, y ¿la veis todos bien también? Sí, vale. Natalia, estamos viendo a... No, estamos... Sí, aquí Sí. voy. Ahí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Gracias. Vale. Nada, a ti. Bueno, pues como ha dicho Mónica, lo que os voy a presentar aquí es bueno, una serie de, sobre todo, un protocolo de técnicas, de métodos y técnicas para la evaluación de las intervenciones de restauración que generalmente se aplican sobre patrimonio arqueológico y en particular sobre material pétreo. Y bueno, pues esto es una parte también de mi tesis doctoral y bueno, pues voy a intentar resumir en la medida de lo posible esta parte. Intentaré ni ir muy deprisa ni meterme en muchos jardines a ver si consigo este equilibrio. Para acotar básicamente un poco lo que vamos a ver en este webinar, como os digo, vamos a hablar de patrimonio arqueológico, tanto mueble como inmueble. Nos centramos en este tipo de patrimonio por sus particularidades que vamos a ver ahora, por su especial fragilidad y por su compleja conservación, ¿no? Que lo hace bueno, particular, como
cualquier otro tipo de patrimonio. Vamos a ver sobre todo técnicas portátiles y no destructivas. La tecnología en las últimas décadas ha evolucionado mucho en este sentido y a día de hoy pues, disponemos de numerosas técnicas portátiles y no destructivas que nos permiten la gran ventaja, por un lado, de ir al yacimiento in situ, donde sea pertinente, a realizar estas medidas, pero también pues, nos evita la recogida de muestra, ¿no? Que, como digo, en el caso del patrimonio arqueológico pues, es realmente una gran ventaja. Vamos a hablar de geomateriales en un sentido amplio. Material pétreo natural, la piedra tal como la conocemos con todas sus variedades geológicas, pero también artificial. O sea, incluimos aquí pues desde material cerámico, mosaico, pintura mural, morteros, así que como veis, bueno, pues es una amplia variedad de materiales, ¿no? La que engloba este término. Vamos a focalizar la charla en tratamientos de restauración de aplicación superficial, aunque pueda mencionar en algún momento otro tipo de tratamientos como la consolidación estructural en el caso de patrimonio construido, pero sobre todo pues tratamientos, lo que se llama productos de restauración aplicados sobre el material, ¿no? Y en definitiva todo esto pues para describiros toda una serie de métodos y técnicas que nos permitan evaluar la idoneidad de estos productos, tanto su eficacia como su durabilidad, ¿vale? Estos son un poco a grandes rasgos los grandes temas que quiero tratar. En cuanto a las particularidades del patrimonio arqueológico, bueno, hacer una introducción porque todo esto, esta particularidad condiciona enormemente la necesidad de realizar estas evaluaciones. No quiero decir que más o menos que en otro tipo de patrimonio, pero realmente, bueno, pues la casuística propia del patrimonio arqueológico hace que sea tanto del material en sí como de, bueno, pues el tipo de acercamiento científico que se hace al patrimonio arqueológico, pues hay muchas campañas estacionales, cortas, no siempre es un patrimonio que vemos en museos bien cuidado, con unas condiciones controladas. Estas particularidades y su vida, la vida del material arqueológico, condicionan enormemente la complejidad de su conservación y su estado de conservación. Y bueno, pues desde su manufactura, no sé, por poneros un ejemplo, la dosificación correcta de los diferentes compuestos, cuando hablamos de cerámica o mortero, una adición mayor de agua condiciona enormemente que ese material sea más o menos duradero. El uso, por supuesto. La fase de desuso, abandono y enterramiento, que es una fase, bueno, pues con una variedad enorme de casuísticas y que se puede prolongar muchísimo en el tiempo, incluyendo siglos. Y la mayor particularidad y especificidad del patrimonio arqueológico lo ocasiona esta fase, ¿no? El que el material haya estado enterrado en este contexto, bueno, pues tan variable, porque va a condicionar enormemente el tipo del terreno, el contexto geográfico. Bueno, hay una serie de variables que condicionan esto y que lo hacen muy particular. Pero sobre todo la excavación y la extracción, ¿no? Todos los que trabajéis en patrimonio arqueológico sabéis que esto supone un trauma para todo el material arqueológico. El cambio de un medio subterráneo a un medio aéreo, pues obliga a una readaptación del material al medio aéreo que desencadena toda una serie de procesos de alteración que van a condicionar enormemente su futura conservación. Pero también la conservación y restauración, la intervención en sí sobre el patrimonio, bueno, pues puede suponer un agente de deterioro y puede derivar en un montón de efectos dañinos cuando no se realiza adecuadamente o cuando el contexto ambiental no es el adecuado. Para ilustrar un poco esta gran variedad entre el ambiente subterráneo y el aéreo, bueno, es un tema bastante estudiado, encontraréis mucha bibliografía. El factor determinante del ambiente aéreo y del cambio es la fluctuación de las variables. Actúan multiplicidad de variables, pero además es que en el ambiente aéreo fluctúan. Y ese es el gran factor, ¿no? de deterioro. La humedad, la temperatura, la aireación o la radiación se encuentran de manera muy estable cuando se encuentra enterrado
y varía enormemente y fluctúa en el ambiente aéreo, lo cual favorece todo tipo de deterioros químico, físico y biológico, y activa procesos de deterioro muy variados. El contenido de sales, aunque se encuentren en el terreno, se encuentran generalmente en disolución, y la variación y la fluctuación de la temperatura y la humedad hace que en el contexto aéreo pues esas sales cristalicen y provoquen daños sobre todo mecánicos. Los organismos, bueno, pues la presencia de microorganismos también existe en el terreno, pero esa fluctuación en el ambiente aéreo hace que haya, bueno, organismos mayores, aparte de microorganismos, vegetación, y que acelere toda su actividad. El factor antropogénico, perdón, es muy variado, pues, muy limitado en el caso del contexto subterráneo, aunque a lo mejor en el primer metro de profundidad puede darse cierta influencia en terrenos agrícolas o ganaderos, pero realmente muy limitado y enormemente ilimitado en el ambiente aéreo. Hablo desde una mala gestión cultural a un inadecuado tratamiento de restauración, vandalismo, guerras, expolio, bueno, es enormemente variado. En cuanto a las intervenciones de restauración, bueno, todo esto que he mencionado, como os digo, justifica la enorme necesidad de valorar con métodos científicos y de manera muy certera y muy, bueno, con un análisis muy pormenorizado, las intervenciones que sobre este patrimonio se van a realizar, ¿no? En cuanto a esas intervenciones, generalmente, bueno, pues hay 3 grupos de intervenciones que son las que más comúnmente se realizan. Las de limpieza son enormemente trascendentes, puesto que, bueno, pues suponen una variación, una modificación del material de manera irreversible. La eliminación de costras, depósitos superficiales, debe estar basada y justificada en, bueno, una necesidad que solo, pues, mediante métodos científicos se puede analizar y determinar, puesto que, bueno, al final esos depósitos, costras, al final en muchas ocasiones suponen una protección para el material, pero además en otras muchas también contienen importante información sobre ese bien, o sobre bien inmueble o mueble, y además, bueno, pues su eliminación es compleja, es difícil saber hasta qué profundidad se ha de eliminar esos depósitos, y va a obligar al material a readaptarse de nuevo, ¿no? a ese medio aéreo con otras condiciones. Por eso, bueno, pues es importantísimo evaluar esas intervenciones. Los tratamientos de consolidación también son muy comunes en el patrimonio arqueológico, puesto que es un material muy desgregado, frágil, debilitado por esa fase de enterramiento, y bueno, pues esos tratamientos principalmente el objetivo es aportar cohesión interna a materiales disgregados, con deplacación, con una fragilidad microestructural, ¿no?, del material pétreo en general. El objetivo de esos materiales, Lorenzo, me salta aquí que la reunión terminará en 10 minutos. No sé bien si Sí, darle a aceptar. voy a ver si lo arreglo. Sé por qué es. Un segundo. Vale, Puedes... ahí lo cierro. Aquí veis, por ejemplo, con una imagen aumentada, esa disgregación granular clásica de un material arqueológico. Bueno, pues el tratamiento consolidante se aplica precisamente para rellenar esos huecos, aportar adhesión entre los granos y aportar esta cohesión interna para la futura conservación, ¿no? Y el último gran bloque, bueno, pues es el de protección en general y en particular la hidrofugación, también bueno, pues tratamientos que se han aplicado extensamente sobre el patrimonio arqueológico. Aquí veis una superficie tratada, veis muy bien cómo, bueno, pues el objetivo de estos tratamientos es crear una barrera que impida la entrada de agua del exterior, pero idealmente, y en esta charla vamos a hablar mucho del mundo ideal, vamos a ponernos en ese caso, idealmente estos tratamientos deben permitir la salida de humedad, deben permitir la transpiración del material, en resumidas cuentas, para que se permita la salida de la humedad interior del sistema poroso. Pero realmente son muy pocos los tratamientos hidrofugantes realmente que permitan esa transpiración, ¿no? Y conlleva, pues,
serios problemas, como veremos. Para ver cuáles son algunos de los principales efectos adversos de los daños derivados de las intervenciones de restauración, muchos de ellos ya conocidos, muchos de ellos ya estudiados, y aún así, muchos de esos tratamientos aún se aplican sobre el patrimonio en general y el arqueológico. Una de las más conocidas es la modificación de las características superficiales, en particular los cambios estéticos o cromáticos, bueno, pues sobre todo ennegrecimiento, amarillamiento, blanqueamiento, son algunos de los más visibles, bien por modificaciones químicas, bien bueno, pues por efectos de fotooxidación, efectos de envejecimiento de este material o por la proliferación de microorganismos también. Daños mecánicos derivados de la diferencia de coeficiente de expansión térmica. Vale. Derivados de la diferencia del coeficiente de expansión térmica entre el producto aplicado y el sustrato. Eso lo hemos visto en muchas ocasiones en pintura mural, con la aplicación de resinas acrílicas y en particular del PVA, que bueno, pues se sabe que existe esta contracción de esa superficie tratada y bueno, pues al final lo que supone es una falta de adhesión al sustrato original y una separación, ¿no? Una deplacación. La generación de subproductos, principalmente compuestos salinos, que cristalizan y vemos fluorescencias, subefluorescencias y criptoefluorescencias, que son las más dañinas. Y también creación de estas barreras impermeables, como os decía, no transpirables, que provocan, bueno, pues que esa humedad que en el caso de los yacimientos arqueológicos está garantizada, la humedad del terreno, excepto en bueno, pues ambientes a lo mejor desérticos, pero es un material poroso y por tanto existe esta humedad de ascensión capilar. Ese agua no puede salir y se encuentra con esta interfaz donde cristalizan las sales y donde se da un daño mecánico que acaba degenerando en la deplacación de las capas más superficiales. Es bastante común. Y bueno, entre otras, y así en plan general, reacciones corrosivas, la elevada toxicidad de algunos tratamientos, tanto para el medio ambiente como para el restaurador, y la irreversibilidad, ¿no? Este es un tema bastante polémico, puesto que todavía hoy en numerosas propuestas de intervención y en informes de memorias de restauración se habla de la reversibilidad de los tratamientos. Y lo cierto es que cuando tú aplicas un tratamiento sobre una superficie porosa es irreversible. Es así de simple. Un producto que entra en un sistema poroso no sale. Puedes eliminar cierta parte de la superficie, cierta parte de la parte más bueno, pues superficial de ese sistema poroso, pero lo que ha entrado dentro es muy difícil que salga, ¿no? Y creo que debemos dejar de hablar de reversibilidad, excepto en muy contadas ocasiones, ¿no? Cuando se aplica sobre un material no poroso como el vidrio o cuando hablamos de elementos estructurales de quita y pon, por decirlo de alguna forma. Pero son irreversibles, ¿no? Y bueno, entrando un poco ya en el protocolo en sí, el protocolo de técnicas para la evaluación, algunas consideraciones previas, así de manera resumida. Es un protocolo pensado para realizar con anterioridad las intervenciones, con el fin de analizar la idoneidad de ese tratamiento antes de la intervención, antes de aplicarlo sobre el material, bien mediante la recogida de muestras, aplicación en laboratorio antes y después del tratamiento, o bien en una zona de testeo donde se pueda aplicar una parte mínima de ese producto y comprobar cuáles son los efectos, ¿no? Aquí os digo que sí, que me muevo en este mundo ideal un poco de lo que es ideal, pero soy consciente de las dificultades de realizar esto. Y es un protocolo también pensado para el seguimiento posterior, un seguimiento a corto, medio y largo plazo. Esto es lo que se debería hacer en toda intervención, puesto que bueno, pues, muchas veces en el mundo de la arqueología las campañas son campañas muy cortas, campañas de verano que duran unos meses, se aplican unos tratamientos y luego ese seguimiento no se hace. A veces los tratamientos son eficaces, pero tienen una durabilidad limitada y simplemente para que sea eficaz se debe realizar intervenciones periódicas. Bueno, esto es, como digo, en el mundo ideal.
una documentación exhaustiva, tanto previa a la intervención, tanto de la historia del material, las características, sus propiedades petrológicas y petrofísicas, como la historia, si ha habido intervenciones anteriores, de qué tipo, qué productos se han utilizado, como de la intervención en sí en el presente, ¿no? Esa documentación debe ser muy exhaustiva y esa no es la tónica general, la verdad. Se ha de explicar exactamente qué producto, en qué concentración, cuántas manos se dan, cómo se va a aplicar. El registro de las condiciones en las que se realiza también es fundamental, la humedad, la temperatura, las condiciones ambientales, ¿no? Puesto que, por ejemplo, aplicar un tratamiento en un día después de varios días de lluvia con el material muy húmedo, pues va a condicionar enormemente la efectividad la efectividad y la durabilidad de ese tratamiento. O un material con muchos compuestos salinos en el sistema poroso. Y a lo mejor el tratamiento es eficaz, pero no en ese contexto o en esas condiciones ambientales. Definir muy bien las condiciones del ensayo, la metodología, si se va a limpiar la superficie antes o no. Bueno, y hacer un número de medidas que sea representativo, ¿no? del área a intervenir, básicamente. Y bueno, paso directamente a las técnicas. Intentaré, bueno, pues no voy a profundizar mucho en ellas porque prefiero que veáis un poco la aplicación de cada una de ellas para evaluar estos tratamientos y luego, bueno, pues cada técnica es ampliamente utilizada en patrimonio y podéis encontrar bibliografía amplia, ¿no? Por un lado, lo he dividido en varios grupos, la evaluación de los cambios en las propiedades superficiales, porque se trata de eso, de evaluar los cambios en las propiedades de los materiales. Evaluar los cambios en las propiedades físico-mecánicas de los materiales, ahora entro en cada una de ellas. La evaluación también de las propiedades hídricas. Como sabéis, el agua es uno de los agentes de deterioro más agresivos en el patrimonio en general y en el patrimonio arqueológico, más aún cuando se encuentra en ambiente aéreo, in situ. Y bueno, pues es difícil encontrar técnicas que permitan evaluar estas propiedades, ¿no? In situ. En laboratorio sí, hay multitud de métodos y ensayos, pero in situ es más complejo. Y bueno, aquí simplemente mencionar, no voy a entrar mucho en otro tipo de técnicas portátiles y no destructivas o microdestructivas como el LIPS, que existen y que bueno, nos permite también analizar esos cambios en la composición de los materiales. Pero como os digo, no voy a entrar muy en detalle en este bloque. Todas ellas son técnicas portátiles y no destructivas, ¿vale? Bueno, en cuanto a la evaluación de los tratamientos, de los cambios en las propiedades superficiales, sobre todo vamos a valorar los cambios estéticos, los cambios en la textura, en el color y en la rugosidad. La microscopía digital nos va a permitir pues, hacer un análisis visual, que aunque bueno, pues, sea menos preciso que otras técnicas, ese análisis visual es fundamental, ¿no? Es una técnica muy sencilla, muy fácil de utilizar y nos permite ver, pues, sobre todo muy útil para la evaluación de los métodos de limpieza, ver si esos métodos de limpieza son eficaces. A veces visualmente está la superficie muy limpia, pero cuando haces este análisis con aumentos con la microscopía digital, pues ves que existen zonas donde no se ha eliminado bien esa suciedad, ¿no? Nos permite ver la variación en la textura, si se aporta, bueno, pues causa daños tipo mecánicos como rayadura, un aumento de la rugosidad, aunque eso lo veremos después, la posible proliferación de microorganismos cuando aún no es visible a simple vista. Bueno, es una técnica, como os digo, muy visual y muy útil en cuanto a valorar los cambios en esa superficie, ¿no? La espectrofotometría nos va a permitir valorar los cambios en los parámetros cromáticos. Es una técnica ampliamente utilizada a la hora de valorar los diferentes tratamientos. Encontraréis amplia bibliografía en este sentido. Son muy conocidos algunos, bueno, pues algunos de los cambios estéticos que provocan los tratamientos. Se basa en el sistema CIELAB, que mide los parámetros cromáticos de luminosidad, los parámetros cromáticos A y B, que van del verde al rojo y del azul al amarillo, y especialmente útil es el cálculo del valor delta E, que el valor delta E nos permite valorar el cambio global de color, ¿no? Entre una superficie tratada y no tratada o una superficie antes y después del tratamiento. Se sabe que un valor delta E mayor de 2, entre 2 y 5,
supone un cambio perceptible al ojo humano, o sea, ya es perceptible, y un cambio superior a 5 es un cambio total, es básicamente otro color diferente. Bueno, la mayoría de tratamientos que analicé en mi tesis doctoral provocaban un cambio de delta E mayor de 5. Y este análisis debe realizarse con un seguimiento, ¿no? Porque a veces es muy amplio ese cambio al principio, pero progresivamente, bueno, pues va acercándose más a los valores iniciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos este caso. Inicialmente es un cambio muy amplio de esos parámetros, pero posteriormente, a medio plazo, va acercándose poco a poco a esos valores iniciales, ¿no? Como os decía, bueno, pues muchos tratamientos, ya conocemos esos expuestos al aire, sobre todo en yacimientos arqueológicos, sabemos que se degradan por efectos de fotooxidación, hay un amarillamiento, hay un ennegrecimiento, bueno. Es complejo aplicar estos tratamientos en zonas con radiación, con humedad constante, ¿no? Y la rugosimetría óptica, una técnica todavía poco conocida, pero creo que evalúa un parámetro de vital importancia, que es la textura superficial de la superficie. La rugosidad de esta superficie es una técnica óptica que te da, por un lado, la topografía de un área muy pequeña, de una resolución de 5×5 hasta 1 centímetro, pero también te da un valor numérico. Los valores RA, RQ, RZ son valores numéricos, y trabajar con valores numéricos cuando haces muchas medidas pues siempre facilita mucho esa interpretación de los datos. La importancia de la rugosidad, de la textura de la superficie es vital, porque una superficie más rugosa es una superficie con mayor superficie específica y por tanto mayor capacidad de retención de partículas sólidas, líquidas y gaseosas, y por tanto mayor alterabilidad de esa superficie. Es básicamente una relación directa, más rugosa, más alterable, ¿no? Y bueno, muchos de los tratamientos, sobre todo tratamientos de limpieza mecánicos con proyección de partículas, por ejemplo, entre otros, pues provocan cambios en esa textura, sobre todo aumenta esa rugosidad, ¿no? Lo cual, como os digo, hace que sea una superficie más alterable. En cuanto a la evaluación de los cambios en las propiedades físico-mecánicas, especialmente útil para valorar la eficacia de los tratamientos consolidantes, vamos a ver la dureza superficial y la velocidad de propagación de ultrasonidos. La dureza superficial o microdureza es una técnica esclerométrica. Básicamente, bueno, pues mide la dureza de una superficie. El EQUOTIP, que es el equipo que tenemos en el Instituto de Geociencias, permite medir la dureza HLD en escala LIB, pero permite analizar otras escalas como la Rockwell, Brinell o Vickers, entre otras, y es una técnica esclerométrica basada en el rebote. Como veis aquí hay un cuerpo de impacto que rebota sobre una superficie, se la impulsa sobre esa superficie y rebota, bueno, calculando con la energía cinética de rebote y la energía aplicada para ese impulso, un valor numérico que bueno, pues nos da esa escala LIB, ¿no? Hay que decir que no es apta para superficies muy dañadas o superficies, por ejemplo, muy blancas, como aquí vemos este mármol blanco, porque este cuerpo de impacto puede dejar una pestañita, según el tipo de superficie, o pintura mural, por ejemplo, o bueno, pues diferentes casos que puede no ser apta, ¿no? Pero bueno, pues en teoría un tratamiento de consolidación va a aportar mayor cohesión interna, y ese parámetro deberíamos ver que aumenta, ¿no?, tras un tratamiento de consolidación. Pero insisto, y en esto voy a insistir más veces, ese seguimiento posterior es fundamental para ver cómo son esos efectos, cómo se dan, ¿no? Porque como vemos, en algunos casos, unas muestras tratadas con silicato de etilo, se da un aumento muy amplio de esa dureza en un primer momento, pero posteriormente vemos como a corto plazo o como a medio plazo esa dureza que aparentemente inicial, que aumenta mucho, va disminuyendo poco a poco en un lapso máximo de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esa durabilidad es limitada, y eso hay que saber hasta dónde llegan, ¿no?, los tratamientos. En otros casos, pues estos son resinas poliméricas, resinas acrílicas, parece que no es muy amplia esa
esa efectividad del tratamiento, pero posteriormente, bueno, pues esos productos tienen un efecto de una polimerización o un efecto, una eficacia que se ve mejor a corto y medio plazo, o puede ser de manera progresiva, como vemos en este último caso, ¿no? La velocidad de propagación de ultrasonidos también es una técnica particularmente útil para valorar, bueno, tiene numerosas aplicaciones, pero como digo, para ver la eficacia de los tratamientos consolidantes, pero también nos sirve para, bueno, analizar diferentes posibles inclusiones, diferencias de materiales en el interior, a lo mejor anclajes metálicos. Bueno, tiene diferentes aplicaciones, como digo, y diferentes métodos de ensayo. El método directo, que permite colocar los transductores en paralelo y por lo tanto la onda de ultrasonidos que va a atravesar la muestra, atraviesa toda la muestra, todo el bolso de la muestra. En teoría, y volvemos a esta imagen que he puesto antes, cuando un material está muy disgregado o es muy poroso, esa onda se va a ralentizar en esos huecos de aire, va a viajar más rápido sobre el material pétreo y más despacio sobre las oquedades o grietas o fisuras, ¿no? Por eso nos permite también detectar esas fisuras. Y bueno, pues en teoría, cuando aplicamos ese tratamiento consolidante, esa onda, veremos, de lo que debería pasar es que esa onda viaje más rápido, ¿no? Y el método indirecto pues mide solo en superficie. Ahora es muy difícil saber la profundidad de penetración de esa onda, porque hay muchas variables ahí que entran en juego. Y hay que tener en cuenta también algunas limitaciones. Cuando el material está muy humedecido, es un sistema poroso con agua en el interior o con muchas sales, son materiales conductores, son elementos conductores y por lo tanto la onda va a viajar más rápido, pero eso no quiere decir que ese material esté más cohesionado. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta y hay quizá trabajar con resistividad eléctrica para medir previamente la humedad o el contenido en sales para eliminar esa variable, ¿no? Pero bueno, nos da mucha información, como os digo, en cuanto, bueno, pues a la cohesión interna del material, pero también la posible inclusión de elementos metálicos, la colocación en obra del material de restauración, puesto que también te da la anisotropía del material y por lo tanto la anisotropía lo que nos da información es cómo el sistema poroso, por ejemplo, colocado en obra, según orientes la muestra, va a tener una preferencia de absorción capilar un lado frente al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo esos materiales que se han colocado en restauración han impedido o han supuesto una barrera para la humedad de ascensión capilar, provocando el mayor deterioro de estos sillares de granito, ¿no? Y bueno, pues un mapeo general de esos elementos y su estado de conservación, ¿no? Es una técnica muy útil en trabajo de campo. Por último, penúltimo, la evaluación de estos cambios en las propiedades hídricas, que como os digo, bueno, pues es especialmente útil para evaluar los tratamientos protectores e hidrofugantes, pero bueno, pues también el deterioro y los procesos de deterioro. La pipeta de Karsten es una técnica muy básica, muy útil. Se aplica esta pipeta sobre la superficie y se mide la capacidad de absorción de un material a temperatura ambiente. Existe una norma UNE, creo que es la 16300, pero si queréis preguntarme alguna en particular, os lo digo. Y bueno, pues te permite medir el grado de protección de los productos mediante esta fórmula. Básicamente se mide la capacidad de absorción en un tiempo, a los 5 minutos y a los 30 minutos, o se adapta al minuto y a los 6 minutos, entre la superficie de contacto, que en el caso de esta pipeta es un diámetro de 3 y por tanto un área de 7,07, si no me equivoco. Bueno, es una fórmula bastante básica y te permite evaluar ese grado de protección de los productos con una fórmula numérica, ¿no? El ángulo de contacto estático tradicionalmente ha sido un equipo de laboratorio, pero existen ahora mismo en el mercado equipos portátiles y es no destructivo, si bien, bueno, pues aplica una gota de agua. Así que, como digo, siempre hay que conocer bien el sustrato sobre el que se aplica, puesto que quizá para superficies policromadas pues no sea apto, ¿no?
Más rudimentariamente se podría hacer, como veis en este caso, en el de la izquierda, estas imágenes está hecho con la microscopía digital que os he enseñado anteriormente, pero exige toda una serie de, bueno, pues una superficie muy horizontal, muy plana, un buen enfoque, y el equipo de microscopía permite medir ese ángulo de la gota, pero es menos preciso, ¿no?, que el equipo de ángulo de contacto en sí. Pero aquí vemos cómo se hizo para una superficie antes y después del tratamiento y se ve bastante bien ese cambio, ¿no? Básicamente se mide esa gota, ¿no?, ese ángulo entre el sustrato y la gota. Y se dice que un ángulo mayor a 90 es el propio de una superficie hidrófuga, ¿no? Aquí vemos el equipo que tenemos en el Egeo. Como os digo, la ventaja es que es portátil y que además permite la medida en superficies verticales, ¿no?, que es, bueno, pues una gran ventaja. Básicamente puedes dosificar el volumen de la gota. Se podría utilizar otros líquidos que no sean agua, pero nosotros solo usamos agua. Se aplica esa gota sobre la superficie y se mide el ángulo de contacto, y esto nos da información sobre la mojabilidad, la capacidad de humectación de la superficie de los materiales, ¿no? Y por tanto, bueno, pues información sobre la capacidad que tiene de absorción de agua del exterior, y sobre todo si esos tratamientos hidrofugantes son eficaces. La mayoría de los tratamientos lo son al final una barrera hídrica, en muchos casos son barreras plásticas, los siloxanos y todos estos productos provocan, bueno, pues es una plastificación de esa superficie, pero que no permite la transpiración desde el interior, como os decía, y esta es la gran desventaja de estos productos. Y por último, la termografía, si bien, bueno, es una aplicación un poco indirecta, una aplicación que realicé en mi tesis doctoral, que, bueno, pues requiere cierta aplicación in situ, todavía no es, bueno, una aplicación muy estudiada, tendría que hacerse, pero, bueno, pues lo que hice es evaluar la capacidad de absorción por capilaridad de agua de muestras con diferentes tratamientos y analizar la temperatura superficial de esas muestras para ver cómo era, bueno, esa capacidad de absorción de los diferentes materiales. Y lo que obtuve fue resultados bastante interesantes, porque como veis aquí esa evolución, aquí veis la evolución en el tiempo. Básicamente algunos productos, como el silicato de etilo, lo que pasaba es que absorbía muy rápido el agua y retenía en su interior ese agua durante mucho más tiempo que incluso materiales no tratados. Y bueno, pues este es un efecto realmente a tener en cuenta a la hora de valorar una intervención con silicato de etilo en según qué materiales, porque si retienen retiene en su interior la humedad más tiempo, pues puede degradar y generar en ciertos procesos de deterioro de diferente tipo, ¿no? Bueno, como os digo, es una aplicación no extendida y requiere más estudio, pero es bastante, bueno, útil, ¿no? Y por último, bueno, pues como os decía, simplemente mencionar que existen numerosas técnicas de análisis químico que se pueden llevar ahora a campo, que permiten pues, el análisis de compuestos cristalinos, como la difracción, pues, el análisis de sales o del mismo material pétreo, de pigmentos. La técnica LIBS sí que es verdad que es un láser que dispara y va penetrando a escala micro-nanométrica en el material, pero pues podría ser útil para evaluar la penetrabilidad de los productos en el material pétreo, la fluorescencia de rayos X para el análisis elemental y luego material tanto orgánico como inorgánico por Raman o con las técnicas de espectroscopía infrarroja. Y para terminar, algunas consideraciones finales, simplemente remarcar la necesidad de evaluar todo tipo de tratamientos que se van a realizar sobre el patrimonio arqueológico, pero sobre materiales porosos en general y no porosos en general. Me parece fundamental, tanto antes como después de la intervención, que es necesario desarrollar cierta normativa en cuanto a la aplicación de estos protocolos específicos para cada caso de estudio, y que cada caso, cada material y cada contexto ambiental es único,
que se debe privilegiar, ya que existen y se ha dado este desarrollo tecnológico, el empleo de técnicas portátiles y no destructivas en todo caso. Y bueno, pues de nuevo, perdón, adaptar eso, adaptarse a cada caso, ¿no? Es fundamental, no aplicar generalidades y mucho menos en el contexto arqueológico, que como creo os he ilustrado, la variedad de agentes es muy amplia, ¿no? Abordar su problemática y los recursos disponibles también para abordar su conservación. Sin más, bueno, disculpad si he ido muy deprisa, quería decir muchas cosas, pero si hay algo que se os haya quedado en el tintero o cualquier duda que tengáis, ahora podéis hacerme preguntas y si no, escribirme a mi correo, que estaré encantada de intentar ayudaros con cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Has corrido, pero bueno, has corrido bien. Has contado todo lo que querías contar y hemos sido incapaces de cortarte, que solo te has retrasado unos minutos porque nos parecía muy interesante. Tenemos ahora como 15 minutos de preguntas. Podéis preguntar directamente con voz. Vamos a leer también las del chat. Irene Samaniego pregunta, bueno, dice que ha sido muy interesante la intervención y dice que pues algo que nos preguntamos todos antes de conocer el equipo, que es que cómo puede medir de manera vertical y qué tipo cuál es el equipo de ángulo de contacto. Pues el equipo es de la marca Cruz, como pasa en muchas otras ocasiones, bueno, prácticamente en el 100% diría yo, son equipos que no están diseñados para aplicar a patrimonio cultural, sino que, bueno, pues sobre todo en la industria, en la ingeniería, se utiliza mucho, según nos dijo el comercial que nos lo vendió, en automovilística. Y es especialmente útil. También nosotros le preguntamos muchas veces cómo podía ser. Lo cierto es que en una superficie muy rugosa o rugosa, no hace falta que sea muy rugosa, controlando algunos parámetros como la distancia entre la jeringa que aplica la gota y la superficie, dosificando el volumen de esa gota. Si vas a hacer una medida en una superficie vertical y pones una gota con un volumen muy amplio, pues esa gota va a caer por su propio peso, pero podemos regular ese volumen. Entonces, una gota muy pequeña en una superficie rugosa se mantiene. Pero bueno, te tiene que dar toda una serie de requisitos, no es sobre cualquier superficie en cualquier caso, y nosotros a veces tenemos dificultades en superficies muy rugosas porque no llega a depositarse la gota. Pero sí, la tensión superficial de la gota hace que, bueno, pues acabe pudiendo agarrarse. En otras ocasiones no, en otras ocasiones vemos que no. Entonces, bueno, pues no siempre es así de certero. Pero ya te digo, controlando algunos parámetros del equipo se consigue y nosotros lo hemos hecho muchas veces. Cruz es la marca, no sé si la estoy haciendo aquí de comercial, pero... Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Preguntan en el chat que si también se puede medir el crux, realmente es KRUSS, cruz, la marca comercial. Que si también se puede medir con este equipo, con Cruz, si la consolidación ha sido correcta. Y por otro lado, ¿qué recomiendas para consolidar? Sí, lo cierto es que aunque no sea el objetivo de los tratamientos consolidantes, lo que pude ver en mi tesis es que los tratamientos consolidantes sí varían esa capacidad de entrada de agua del exterior, no como un tratamiento hidrofugante, pero sí que hay, al aportar mayor cohesión interna al material, pues ese material es menos poroso y permite menos la entrada de agua. O sea que sí hay un efecto, en cierto modo, protector, que no es el mismo que los tratamientos protectores y que además tiene una durabilidad muy limitada. O sea que
hay cierto efecto, sí, hay cierta, bueno, se agota, ese ángulo de contacto es mayor, ¿vale? ¿Y qué ¿Y qué recomiendas para recomiendo? consolidar? Pues esto es tirarme, lo digo mucho, y es tirarme piedras contra mi propio tejado, porque soy restauradora, pero cada vez recomiendo más intervenir, o sea, intervenir no, restaurar, aplicar tratamientos y productos. Y siempre que se haga, sobre todo, que sea muy valorado y muy estudiado y analizado con anterioridad. Es cierto que la nueva generación de productos con nanopartículas bueno, pues evita algunos de los efectos adversos que hemos visto en los tratamientos tradicionales. El silicato de etilo, pues ahora hay una versión nano, ¿no? El nano. Hay muchos productos en desarrollo en laboratorios de patrimonio cultural, de ciencias del patrimonio cultural, trabajando con nanopartículas. Pues muchos de estos se ve que no tienen esos efectos adversos, pero todavía no son muy conocidos. Esos efectos sí tienen que ser analizados. Pues sin darte una respuesta muy categórica, la causa va por ahí, ¿no? Un poco. Si no estás seguro de que sea un efecto ya no duradero, porque puede no ser duradero y puedes necesitar simplemente de aplicaciones periódicas, pero ese tratamiento es beneficioso y es efectivo. Pero si no tienes la absoluta seguridad de que no va a causar algún cambio inadecuado, porque el cambio estético es también un daño sobre el patrimonio, no tratar. Luis Miguel Muñoz te felicita por la intervención y pregunta que respecto a la aplicación de siloxanos modificados en materiales pétreos, su experiencia le dice que ha comprobado que una vez aplicado y con el tiempo el color se ha modificado. ¿Habéis realizado algún tipo de seguimiento en estos casos? ¿Se ha modificado hacia dónde? No lo. O sea. Que ha variado, entiendo yo que ha variado el color, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que un poco ilustraba. Algunos tratamientos aparentemente no provocan esos cambios inicialmente, pero con el tiempo, pues sí. La cuestión es ahí es discernir el porqué, como os decía. Por eso es muy importante analizar esa recogida de datos. Si el material estaba húmedo, si a veces lo que pasa es que el material que aplicas tiene una capacidad de adhesión de partículas de polvo o de partículas de hollín, bueno, pues son muy pegajosos, por decirlo de alguna forma, y eso es lo que provoca el cambio. O sea, la problemática es discernir por qué se da ese cambio de color. Si es por una variación, una degradación química, con la fotooxidación de muchos productos. Si es porque se adhieren partículas de suciedad. Si es porque se ha combinado algún elemento con los elementos pétreos y ha modificado, pues no sé, con elementos compuestos férricos o, por decir algún ejemplo, y ha provocado la oxidación de esos productos. Esa es la dificultad, ¿no? Saber cuál es el factor que ha hecho modificar ese color. Pero los siloxanos, sobre todo desde mi estudio de tesis doctoral, lo que veía es que oscurecían mucho la superficie y acababan suponiendo o un ennegrecimiento o un amarillamiento. Eso es lo que. Vale, hay varias preguntas, vamos a ver si podemos dar respuesta a todas. Blanca te felicita por la ponencia y sobre termografía de infrarrojos pregunta que si hay alguna condición ambiental que si se da, como por ejemplo excesiva temperatura, invalide los resultados o haga que sean poco fiables porque influya mucho. Si se da una excesiva temperatura, entiendo, a la hora de intervenir, de tratar. Entiendo yo que a la hora de medir con infrarrojos. Sí, efectivamente puede ser, pero bueno, en la termografía luego hay muchos más matices. Existe la termografía activa y la termografía tradicional, no activa, que es aplicar una fuente de humedad para ver cómo se da esa variedad de distribución relativa de las temperaturas en la superficie. Cuando una superficie está sometida a una gran radiación, pues
o sea, vas a poder ver también en muchas ocasiones diferencias, porque los materiales tienen diferente capacidad de absorción de esa temperatura y emiten diferente también. La termografía va a ser diferente, ¿no? O sea, hay muchas veces que se ven materiales, por ejemplo, inclusiones de materiales pétreos diferentes, morteros o un material metálico. Como digo, tiene una diferente capacidad de absorción de esa temperatura y una emisión de la temperatura diferente, ¿no? Entonces, a veces es útil pues, que exista esta radiación porque se manifiestan mucho más esas diferencias de temperatura. Pero a veces es al contrario, lo que necesitamos es echar un jarro de agua y ver cómo, bueno, pues la diferencia en esa capacidad de desorción de la superficie de los materiales. Es Sonia complejo. pregunta si has valorado hacer estudios con resonancia magnética portátil. Lo valoré cuando hice la tesis y de hecho trabajé con resonancia, pero no era portátil. Todavía no existían equipos portátiles de gran resolución. Entiendo que eso ha mejorado bastante y, por supuesto, me parece una técnica súper útil. Sí, es compleja, ¿no? Porque al final medir superficialmente con resonancia magnética, no soy especialista, ¿eh? O sea que no, igual me estoy metiendo en un jardín, pero entiendo que es una técnica más compleja y que al intervenir tantas variables, por lo menos cuando hablamos de in situ, la interpretación puede ser compleja. Pero desde luego cuando yo la valoré me pareció una técnica muy útil, sobre todo para valorar el sistema poroso y los cambios en el sistema poroso de los materiales. Irene, si no te importa, como creo que ya has preguntado una vez, voy a pasar a Teresa, luego seguro que podemos volver. Teresa, bueno, hace un comentario que le parece peligroso generalizar sobre consolidación, que debe adaptarse al tipo de material, su estado de conservación, su ubicación, y cuanto menos intervención mejor y de forma localizada. Por desgracia, la mayor parte de las intervenciones se deben ocupar de subsanar los efectos de tratamientos anteriores. Bueno, es un comentario, no sé Efectivamente. si quieres Sí, la añadir cuestión es algo. que ese es el debate, ¿no? Que se conoce hay algunos tratamientos adversos que ya se conocen muy bien, pero, y aquí no sé si me meto en polémica, desde mi experiencia y en arqueología hay mucho sota, caballo y rey. O sea, hay mucha silicato de tilo, resina acrílica y vamos muy a tiro hecho y bueno, pues es muy complejo aplicar estos tratamientos en patrimonio en ambiente aéreo. Pero sí, muchas veces estamos restaurando lo restaurado. Bueno, Lorenzo Ramos os anima a todos y a todas que enviéis, porque hay muchas preguntas que se las dirijáis a Natalia, que seguro que ella estará encantada de contestaros. Muchas gracias, Natalia, por esta charla, aunque me sé el tema, pero creo que lo planteas, lo desarrollas muy bien. Que le ha sacado todo el potencial a las técnicas. Gracias a todos y a todas las asistentes hemos llegado a ser 75, lo cual pues es un éxito, gracias a todas y a todos. Intentaremos pues prácticamente todos los meses organizar estos webinars que, bueno, que muestren exactamente a lo que nos dedicamos, que es a la ciencia del patrimonio, intentando resolver problemas concretos de conservación y restauración. Si alguna tiene alguna temática que quisiera que planteáramos, pues también lo podemos valorar. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Otra vez gracias Natalia y otra vez gracias Lorenzo por hacer posible esta conexión. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos y buenas tardes. Y hasta la próxima. Gracias a vosotros.